la derivada direccional en una dirección bien particular, que son en la dirección de los ejes. Y esas son las que llamamos derivadas parciales que ya aprendimos a hacer. ¿Sí? Bien, pero la definición. Sí. Cuando yo aplico la definición, la derivada direccional en cualquier este x no es un x real, es un x un vector, porque estoy en R2 o en R3, ¿sí? Es para poder reducir la notación. Ese es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por u menos f de x partido por h. Esa es la definición de la derivada direccional. Entonces, cuando nosotros vamos a usar la derivada respecto a x, pensemos en dos variables, x y y. Esta, ¿no es cierto?, no se olviden que la derivada direccional es la dirección del primer vector unitario. ¿Sí? Bien, entonces lo noto así, pero lo voy a notar así. Es el mismo, es para poder escribirlo acá. ¿Cómo quedaría? Ahora la f depende de x, es f de xy más h por el vector u, pero el vector u es 1, 0, menos f de xy partido, se me olvidó el límite, cuando h tiene 0, de h. Entonces, aquí adentro yo tendría que sumar, multiplicar h por esto y sumarlo a esto, y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de primera componente x más h por 1 más h, o más y más h por 0 es eso nomás, menos f de xy partido por h. Entonces, cuando yo quiero la derivada respecto a x, el h aporta en la coordenada x. Esto lo estoy haciendo así para poder hacer la otra más fácil y no hacer tanto trámite. Lo que ustedes tienen que aprender es que es esto. La derivada respecto a y, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el 0, 1. O sea, el h va a aportar a la coordenada y no a la x. Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h menos f de xy partido por h. ¿Sí? Cuando derivo respecto a x, el h se le suma al x. Cuando quiero derivar respecto a y, el h se le suma al y. Esa es la definición. ¿Sí? ¿Ya? Cuando nosotros derivamos, aplicamos la fórmula. Pero vamos. Cuando estoy en R3, entonces la derivada respecto a x, el h se le suma al x. Cuando derivo respecto a y, el h se le suma al y. Y cuando estoy respecto a z, ahí están los cientos las dos. Y cuando estoy en tres variables y cuando derivo respecto a z, la última, el h se le suma al z. ¿Se fijan? Esa es toda la aplicación de la derivada por la definición. ¿Y por qué digo esto? Porque la vamos a jugar. ¿Sí? Bien, vamos. Entonces, vamos, recordemos un poco ahí. Esa. Una función simple. F de x igual a 3x cuadrado más 2y cuadrado x más y. Calculen la derivada respecto a x. Esto es una función de dos variables. Así que no puedo pensar en la derivada respecto a z. Necesito la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. ¿Cuánto era? 3x cuadrado más 2y cuadrado. X más y. Eso. Entonces calculen la derivada respecto a x en cualquier xy. Ya.
¿Qué clase están al lado? Potencia, electrónica. Y hay varios que están en cálculo y están en eso. Sí. ¿Sí? No, aquí cálculo es fácil. El problema es cuando no pueden hacer los programas, no hay nada que hacer, no hay cómo ayudar. Si ustedes se fijan es fácil, pero hay que hacerlo y hay que entender qué es lo que hay que hacer. Por lo menos hasta ahora. Lo mismo la topología, ¿se acuerdan? Es el concepto, si uno mirando uno va entendiendo. Pero hay que hacer ejercicio, si no. Y el hacer los ejercicios ayuda a recordar la figura de las funciones que aparecen siempre. Y no esas palabras como triángulo que así. La hélice parece ¿cuánto es? Diamante. ¿Ya? ¿Listo? Las dos, al tiro. La derivada, ¿cierto? La 6, la... Estoy preguntando. Sí, no se iba seguramente. Sí, no. Si voy a que, si yo pido esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar respecto a él. Esa es, ¿a dónde voy? También hay que leer lo que estoy calculando. ¿Sí? Esa es la derivada parcial de f respecto a x. 6x más 2y cuadrado. ¿Ah? 6x más 2y cuadrado, ¿no? No sé. No te dice. Derivamos respecto a x. 6x más 2y cuadrado. Ya, sí. La derivada respecto a y. 4x más 1. 4x más 1. Perfecto. ¿Sí? ¿No da lo mismo el orden? ¿Ah? ¿No da lo mismo el orden? ¿Cómo? ¿No da lo mismo el orden de x y y? 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Y 2 por 3. 6. Ya. Entonces, lo dejo así porque me gusta el x primero. Está inspirado. ¿Sí? Ahora, ¿en qué influye el orden? En lo que quiera hacer después. Me conviene anotarlo de una o de otra forma. ¿Sí? Pero eso ya viene, o sea, si yo después voy a factorizar, por ejemplo, por x, entonces me conviene poner el x en un lado en todo y no en así desparramado. ¿Me entiendes? Porque si no, no las veo. Pero en el producto nadie te va a cuestionar en ese sentido. Excepto que yo diga que este polinomio lo escriba en términos de x. Un polinomio en la variable x, entonces, como un polinomio en x es a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x cuadrado más a sub 3 x al cubo, etc. O sea, al final también pongo la potencia de x, porque es la notación de un polinomio. Ahí estoy exigiendo en cierta manera que la escriban de una manera. Pero si yo lo escribo al revés, mala onda no va. ¿Sí? Pero no está malo porque la multiplicación es conmutativa. Bien, eso es. Ahora, calculen para eso.
Está claro que el problema está en la raíz. ¿Ya listo? Sí. ¿Cuánto dio? Es que no sé si está ahí. Estamos conmigo. Ya la primera, no importa, dime. X más y cuadrado de X. No. X partido raíz de X cuadrado. No, perdón, de 2X. No, no, 7X cuadrado más Y cuadrado. A ver, de nuevo. X partido, pero sé que me enredé. X partido raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Ya, eso sí. La derivada es, a ver, a esta altura, derivar una raíz ya deberían saber y no tener que llevarlo a la forma de potencia. No, ya hay que derivar una raíz nomás. ¿Y cuál es la derivada de una raíz? Es 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada del argumento, que es 2x. Lo simplifico y me da eso. La derivada respecto a y, 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada del argumento, que es 2y. Y simplifico. O sea, no está mal que esté y lo escriban como potencia, apliquen la forma, pero a esta altura ya no, ya eso es pérdida de tiempo. ¿Sí? Es derivar, ¿no? Bien, pero no es eso lo que me interesa. Me interesa cuál es la diferencia entre la primera y la segunda función. Miren por favor. El dominio de esta función, ¿tiene algún problema para ser evaluada? No. No, el dominio es para todo xy en R2. ¿Sí? Su derivada respecto a x, ¿tiene algún problema para ser evaluada? No, es para todo xy. Y esta para todo xy. ¿Sí? Bien, pero vamos en esta. El dominio, ¿tiene algún problema para ser evaluada? Sí. ¿Cuál? Que X cuadrado más Pues Y si el x al cuadrado siempre es positivo y el x al cuadrado siempre es positivo. No tiene ningún problema. Se puede evaluar en todos los puntos. Pero este. Si el x vale 0 y el y vale 0. ¿Se dan cuenta o no? Aquí el x y el y pueden valer 0. Sí. Sí, porque la raíz de 0 no tiene ninguna ilegalidad. ¿Sí? Pero aquí, si el x vale 0 y el y vale 0, me queda dividiendo por 0. O sea, esto es para todo xy distinto del 0, 0. Y este también, po. ¿Me siguen? Bien, ¿qué significa? Para esta función, la derivada respecto a x sirve para todos los números. ¿Sí? La derivada respecto a y sirve para todos los números. ¿Sí? Por lo tanto, existe la derivada respecto a x y la derivada respecto a y en todo R2. Aquí. Existe la derivada de f, ¿no es cierto?, respecto a x, la derivada respecto a y, en todo R2. Y acá, ¿qué puedo concluir? ¿Podré decir que existe en todo R2 menos el 0, 0? No. Lo dije la clase pasada. La fórmula me sirve para todo excepto el 0, 0. La fórmula. Pero no sé si existe la derivada del 0, 0. Como la fórmula no me sirve,
voy a tener que aplicar la definición para averiguar si existe. Entonces, en particular, la derivada respecto a x en 0, 0, ¿qué es lo que va a hacer? Como la fórmula no me sirve en 0, 0, tengo que averiguar cuándo la derivada existe. Cuando el límite ese existe, ahí existe. Lo mismo que en cálculo 1. La derivada existía cuando el límite, que después yo haya hecho más fácil la vida con las fórmulas que estamos aplicando de derivación, pero la fórmula sirve cuando sirve nomás. Si no puedo aplicar la fórmula, no significa que no exista. La fórmula no sirve. Que quede claro eso. La fórmula no existe. Si la única forma de averiguar si existe o no es mostrando que ese límite existe o que el límite no existe. Por lo tanto, si yo quiero averiguar la derivada en 0, 0, la fórmula no existe y ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la definición. ¿Cuánto va a ser? Como es la derivada respecto a x, en realidad sería 0 más h, 0, porque ese es el punto. ¿Me siguen? Menos f de 0, 0 partido por h. Si ese límite existe, la derivada va a existir, va a ser lo que me da. Si el límite no existe, entonces puedo asegurar que la derivada respecto a x existe en todos los lugares excepto en el 0, 0. Bien, ¿qué es lo que me da esto? Límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 menos f de 0, 0 partido por h. ¿Cuánto f de h0? No. Allá, aquí la escribí yo. ¿Cuál es la función? Esta. ¿Cuánto vale la f en h, 0? Evalúen. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Ven x vale h y el y vale 0? ¿Qué se complican tanto? No, h cuadrado. ¿Cuánto vale la f en 0, 0? ¿Lo escuché, profe, cómo? F en 0, 0. La función es raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto es? 0. 0. Sí, a ver, ¿cómo evalúo una función? Reemplazo el x por el valor que me dan y el y por el valor que me dan. Si voy a evaluar en 0, 0, ¿cuánto va a ser? Va a ser raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? Ya. En h0, ¿cuánto va a ser? Raíz de h al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar? Eso. ¿Sí? Ya. Dividido por h. ¿Cuánto es? Límite cuando h tiende a 0 de raíz de h al cuadrado partido por h. 1. No. Por el... ¿Cuánto es raíz cuadrada de h cuadrado? No. ¿Más menos 8? ¿Más menos 8? No. ¿Qué gustaría cuando pase eso en clase? Para que ninguno de ustedes está. Valor absoluto de h.
¿Y eso cuánto es? No es 1. No, qué módulo, no. Ese límite no existe. Fue el primer ejemplo que le hice del límite. Límites laterales, pues. Cuando H tiende a 0 por la derecha, ¿cómo es el H? Positivo. Y el valor absoluto de un número positivo es el mismo número, ¿o no? Sí. Y eso me va a dar 1. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, ¿cómo es el H? Negativo. Y el valor absoluto de un número negativo es el número con cambio de signo, y eso vale menos 1. Como los límites laterales son distintos, el límite no existe. Por lo tanto, acabo de demostrar. La fórmula no me dice nada en 0, 0. Lo único que me dice es que la fórmula no me sirve porque no la puedo evaluar. Aplico la definición y probé que el límite ese no existía. Por lo tanto, la derivada en 0, 0 no existe. Que quede claro eso. Que no me sirva la fórmula no me dice nada. Les puedo dar 1000 ejemplos donde la fórmula no sirve, pero el límite existe. Y ya vamos a ver algunos casos. De la misma forma... ¿Hay que hacerlo por ahí, profe? ¿Ah? No hay Sí, que hacerlo. porque ni tampoco sirve la fórmula. Ahora tienen que hacerlo con el link. Háganlo. ¿Sería lo mismo? No sé. Yo diría que por simetría es lo mismo. Pero casi lo mismo. Tenéis que anotar bien la definición. Si no, moriste. No te olvides que estás derivando respecto a I. ¿A quién se le suma el H? Al I, no al X. O sea, va a ser f de 0, H. Que vaya a dar las mismas cuentas para abajo es otro cuento. Pero tengo que partir anotando bien. ¿Sí? Ese es el cuidado. ¿Sí? Anota ahí de nuevo. Y aquí te voy a acordar que lo dije. Raíz de x al cuadrado y raíz de x al cuadrado. No es lo mismo. Esto es x y esto es el valor absoluto de x. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo puedo calcular la raíz de menos 2. Porque menos 2 al cuadrado me hace 4. ¿Sí? Y acá la raíz de menos 2 es imaginario. Entonces, se anulan, y esa es la mala hábito que ustedes simplifican, no. Una es la inversa de la otra, pero cuando existe. Esto es válido para todo x mayor que 0. Mayor o igual. No sirve para números negativos. En cambio, este sirve para todo x. Puede ser positivo o negativo. Como lo elevo al cuadrado, siempre lo hago positivo. No tengo problema de la raíz. Por eso es valor absoluto y eso es x. No se olviden de eso. Hay un orden, una prioridad. En el primero yo elevo al cuadrado y el resultado extraigo raíz. En el segundo, primero extraigo raíz y después lo elevo al cuadrado. Entonces ahí el x tiene que ser siempre positivo. ¿Ya? ¿Ya calcularon ahí?
Estamos, preguntas. Ya para que le vuelva el oxígeno al cerebro. Calcula la derivada respecto a x de esa, de x por y elevado a y. A ver si la pueden hacer. Esa es la de X por ahí de hoy. X por y elevado a y. ¿Sí? Eso. Si la que va a haber drama es cuando tenga cocientes. ¿Y se fijan por qué? Porque al tener cocientes lo puedo dividir por 0. Y ahí voy a tener que aplicar la definición. O cuando tenga funciones como el logaritmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo no lo puede evaluar un número 0 o negativo. O sea, todas esas funciones que tienen restricción son las que tengo que tener cuidado. ¿Y cuáles son? El logaritmo, la división, ¿no es cierto? La raíz. ¿La raíz en qué sentido? Que no puedo tomar un número negativo para calcular la raíz. Ese que hicimos ahí estaba arreglado. El x y el y estaban al cuadrado. Estaba pensado que se pudieran partir. ¿Sí? ¿Ya les dio? Ya por eso no hay producto, no hay nada. E elevado a y. ¿Ah? E elevado a y por X. La primera da e elevado a y. Y la segunda Y X la por segunda E. da la misma función. X por X por y. e elevado a y. ¿Sí? Ahí está. Sí, pues si te digo respecto a x me queda e elevado a y. Porque el X. Y la otra conservo el x y la derivada de e elevado a y es e elevado a y. O sea, me deja igual. Profe, y en este caso que tener restricción no es necesario. Es que ahí viene la cuenta. Entonces tú miras tus derivadas. ¿Tienen algún problema para ser evaluadas? No, entonces la fórmula sirve para cualquier punto. Y esa es la derivada. Si cuando hay un punto donde la fórmula no sirve, es donde tengo que analizar con la definición. ¿Sí? Por eso la de arriba era un polinomio. Polinomios son lo mejor que hay. Siempre se pueden evaluar. Y la derivada a seguir dando un polinomio siempre se va a poder. O sea, no tenía dificultades. La raíz ya tiene una dificultad propia, entonces más encima quedo dividiendo, me produjo el problema. Pero en un punto. ¿Sí? Ahí está por si acaso. ¿Sí? Y ahí están los cálculos. La derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Claro, ahí dije, no existen nomás, aquí la argumenté. No me vengan con el cuento que no existe. No les creo. Muestre que no existe. ¿Y cuál era la forma? Mostrando, no se olviden. A la derecha. Sí, no se olviden. La derivada es un límite cuando h tiende a 0. ¿Me siguen? Y ese es un límite real. Y los límites reales corren los límites laterales, ¿no es cierto? Etcétera. Y todas las técnicas, L'Hopital y todo eso es aplicable. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un valor absoluto, lo típico que hago es tomar los límites laterales, porque resuelvo el valor absoluto. ¿Sí? ¿El valor absoluto se puede aplicar siempre o solamente en el caso como tenemos ahí la raíz de ese caso? ¿Cómo? En ese caso usted, por ejemplo, puso raíz de x cuadrado, ya eso equivale a valor absoluto. ¿Ya? ¿Sí? En ese caso se aplicó a valor absoluto solamente porque teníamos esa raíz o contamos con Es eso. que esa es la definición del valor absoluto. Ah, ya. Es la definición. Entonces yo perfectamente te puedo poner una función donde tenga valor absoluto de x más y.
Lo que pasa es que raíz de x cuadrado es la definición de valor absoluto. ¿Sí? Entonces, mientras no demuestre que el límite no existe, no puedo garantizar de que la derivada no existe o que existe. ¿Sí? A ver. Aquí lo vamos a ver. Para esta función, f de xy igual a S. Alguno. Averigüe si existe la derivada. Bueno, primero calcule la derivada en cualquier punto. Le puse un menos más. Tanto derroche intelectual. ¿Ya listo? Acuérdense la clase anterior cuando yo dije, cociente, si no lo voy a ocupar, lo dejo como queda, grande, chica, la expresión no importa, ¿sí? Cuando lo voy a ocupar me conviene sumar términos semejantes y reducir. ¿Ya? ¿Ya lo quito? No sé, pues estoy cuestionando, ya.
Derivado. Derivado del numerador respecto a x. 3x cuadrado menos y al cubo por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 2x. Dividido por x cuadrado más y cuadrado a cuadrado. Aprovechemos el tiro la de respecto a y. Yo dije, si no la voy a ocupar para hacer otra cosa, no supo términos semejantes, la dejo así nomás. ¿Sí? Si la voy a ocupar, me conviene sumar términos, hacer toda la multiplicación y ver qué se puede reducir. ¿Me entienden? Si no, ahí nomás. Ya, respecto a y, menos ¿No es necesario resolverlo? 3y cuadrado x por x cuadrado más y cuadrado. La derivada del de arriba por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 2y. Dividido por x cuadrado más y cuadrado a cuadrado. Eso es todo. Tanto llanto. No. ¿Sí? Bien, pero ¿cuál es el problema? Que las fórmulas me sirven cuando el x y es distinto del 0, 0. Profesor, ¿Sí? una consulta así general, pensando en el certamen, vamos a tener que, ahí vamos, sí, vamos a tener que resolver todo, dejarlo como lo más chico posible, lo mínimo. Lo que dije. Si la voy a ocupar para calcular una segunda derivada, entonces me conviene reducir eso. Pero yo estoy pidiendo la primera derivada, ¿no? Ah, ya, para el certamen aplica el mismo principio entonces. Es que eso es lo que estoy diciendo. Me dijo ahora, otra cosa de certamen. A no ser que yo le diga, reduzca al máximo la presión. Ya. ¿Qué va a hacer? No. ¿Estamos? Es que no hay que perder el objetivo que quiero. Saber derivar y saber distinguir. Esas dos fórmulas las puedo evaluar en todos los puntos, ¿o no? Sí. Porque son polinomios. Excepto donde el polinomio me quede dividiendo por 0. ¿Y dónde eso? En 0, 0. En 0, 0. Entonces la pregunta del millón. ¿Qué pasa en 0, 0? Tengo que averiguar. A lo mejor como la otra no existe, pero mientras no lo averigüe no voy a saber. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la definición. Límite cuando h tiende a 0 de qué? Como es respecto a x, h0 menos f de 0, 0. Esta aquí me olvidé. Esta no está definida en 0, 0. Y vale 0 cuando xy es 0, 0. Esto es xy distinto de 0, 0. ¿Se fijan? Porque tampoco puedo evaluar la función de 0, 0. ¿Me siguen? La tengo que definir, si no, no voy a poder calcular la derivada. ¿Sí? Dividido por h. Entonces, claro, es terrible, es caótica, es grande, pero el x vale h y el y vale 0. ¿Cuánto me va a quedar arriba? En la función x vale h, va a quedar h al cubo, ¿me siguen? Menos, como el y vale 0, 0, dividido por h cuadrado más 0, eso, menos f en 0, 0, la f en 0, 0 me dice que vale 0, y todo eso dividido por h. Eso no entendí. La f en 0, 0 es 0. Esto es la f. Sí, no se entiendo, pero. La f en 0, 0 yo la definí y dije que valía 0. Por eso le dije que me había faltado eso. Si no, no iba a poder calcularlo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cuánto es el límite?
¿Ah? ¿Todos ven que da 1 o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? El H multiplica el H cuadrado. Y que H tercio. No. O sea, H. La otra es No, pero ¿por qué te complica ahí? Simplifica. Y te va a quedar H menos 0 es H, partido por H, 1. ¿O no? Sí. Ya. Calcule la derivada respecto a I en 0, 0. Y no me digan que vale 1. No sé cuánto vale. Pero no tiene por qué valer lo mismo. No tiene nada de eso, me pide eso. La otra sí, pues. Profesor, disculpe, ¿cómo definió que la función podía ser 0, 0? No entiendo la letra, eso no- o sea, entiendo lo que hizo, Cero. pero no. No, pero puso f de x a de x. No sé lo que hizo, pero ¿cómo lo escribió? ¿Cómo se representa? XY distinto de 0, 0. No, lo de abajo, para definir que la función podía. XY igual a 0, 0. ¿Eh? Ya, Si lo único es descarté el 0, 0. ya. Porque el único donde no puedo evaluar la función, Sí. ¿no? Claro. Ya te voy a dar uno donde no se hace. A pedir el tuyo. No, sí, es importante eso. Ya, ¿cuánto le dio? Tienen que tener más confianza en evaluar una función, en lo que sea. ¿Ya? ¿Cero? El que está sumando números ahí está huevo. Va a ser límite cuando hace tiende a 0. Como estoy derivando respecto a I, va a ser f de 0h. Me imagino que todos anotaron bien eso, ¿no? Sí. Ya. Porque si ya tenemos drama en eso, no me están escuchando lo que estoy diciendo. Sí, es eso. Y ahora, el X vale 0 y el Y vale H. Si el X vale 0, arriba me va a dar 0, partido por H cuadrado, ¿o no? Y eso es 0. Menos F en 0, 0, 0. Dividido por H, y eso es 0. Las dos derivadas en 0, 0 existen. Una vale 1 y la otra vale 0. ¿Se fijan? O sea, si no hago el cálculo, no voy a saber si existe o no existe. Y no hay regla de que las dos tengan que valer lo mismo, que si una existe y la otra no. Puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Porque son límites independientes. Te iba a preguntar eso, de hecho.
Pregunta más. No, le iba a preguntar eso de que como no dieron lo mismo, pero ya lo aclaró. Son límites independientes. No te olvides que una es derivada respecto a x y la otra es derivada respecto a y. O sea, de por sí, si yo hubiese tenido una función, por decir, x partido por y, ¿dónde no puedo evaluar la función? En y igual 0. El x puede valer 0. Tienen distintas restricciones en la x con la y. Entonces, si cada una se manda sola, ¿por qué las derivadas deberían ir parejas? No. Si una es respecto a x y la otra es respecto a y. ¿Sí? A ver, ahora lo voy a escribir decente al tiro. X cuadrado más y partido por x más y. Cuando x más y es distinto de 0, ¿se fijan? Necesito que esto sea distinto de 0 para que pueda definirlo. Y vamos a decir que vale 0 cuando x más y es 0. Ahí tiene una función. Ahí ya no es en 0, 0 nomás, donde no se puede evaluar. ¿Se fijan o no? Es cuando el x más y me da 0, donde no puedo evaluar eso. O sea, no sé cómo diablo esa figura, pero yo sé. ¿Eso qué significa que x más y igual 0? Significa que x igual a menos y. O sea, en toda esa recta no la puedo evaluar. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, básicamente, pensemos, esa es una función de R2, porque va de R2 en R. Es una cosa así. No sé cómo será, pero justo aquí tiene un hoyito. Y yo dije que valía 0 en esa recta. ¿Ah? No sé cómo es la figura, yo hago una cosa así. Pero justo aquí tiene una raya que tiene un vacío y esa raya está abajo. ¿Me entienden? Eso sería más o menos la función. ¿Ya? Bien, calcula sus derivadas. En cualquier punto. Y no me digan que está difícil derivarla. Sí, para que se acostumbren. ¿Estamos? O sea, lo único que pueden quejarse que tienen que sufrir, que tienen que derivar una cuestión muy larga. ¿Me entienden? Pero si ustedes se fijan, son puras potencias y cuestiones así. Excepto en la prueba, no. ¿Estamos? Si ustedes entienden esto, la dificultad adicional es qué tan cotota es la derivada, ¿me entienden? Y no me interesa eso. Me interesa que sepan aplicarlo y darse cuenta qué es lo que hay que hacer. ¿Ya listo la derivada? Estoy presionando. Vamos, honorable. Por lo menos. No, ese es bien chino, es el tailandés, no sé. Ya, vamos, juégale.
Ya, ¿me volvieron? No, tengo el... Ya, de ahí comparamos. La derivada respecto a x va a ser 2x por x más y menos x cuadrado más y por 1 dividido por x más y al cuadrado. La derivada respecto a y. Esta de aquí, si ustedes se fijan, esta vale la pena sumar términos simplemente porque es poquito, ¿no? ¿Sí? Sí. Así que si uno tiene tiempo, la suma. Lo más probable es que una función así me pida la segunda derivada. Y ahí voy a tener que sumarla. ¿Por qué? Porque no es tanto sacrificio. ¿Vamos? Yo la voy a dejar ahí. Insisto, si no la voy a ocupar, mala suerte. Va a ser un x más y menos x cuadrado más y partido por x más y al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, nunca olvidarse, estas funciones son válidas para todo x más y distinto de 0. Porque si el x más y es 0, mi fórmula estaría dividiendo por 0. ¿Sí? Bien, averiguar en todos esos puntos es complejo, pero yo les voy a pedir, para ir jugando, ¿no es cierto?, la derivada respecto a x solamente en 0, 0 y la derivada respecto a y en 0, 0. ¿Por qué les pido eso? Porque si x más y, si x vale 0 y y vale 0, la suma me va a dar 0, no va a servir la fórmula. Entonces aquí tienen que aplicar la definición. Lo mismo que hicimos allá. Ya, calculen. No entendí. ¿Ah? No entendí. ¿Qué no entendí? La verdad es que pensé que acá tenía que haber que hacerlo porque usted está definiendo que es 0 cuando x... cuando x más y es 0. Hasta eso. Esto es válido cuando x más y es distinto de 0. ¿Cuánto da x más y? 0. ¿Puedo ocupar esta? No, pero usted la está definiendo, digamos, de tal manera que yo sé que es 0, va a ser 0 la función cuando... Pero la función, no la derivada. Ya. Lo mismo allá. Allá está la función, está definida en 0, 0 vale 0. Pero la derivada estoy averiguando. Pero dado que la función cambia, digamos, a 0, yo no puedo una derivada de una constante 0. Pero es la derivada. Vamos. Tú estás averiguando aquí. ¿Y qué es lo que es la derivada? Es una derivada direccional. ¿Sí? Particular respecto a x, me acerco por el eje x. Me acerco por aquí y me acerco por acá. ¿Existirá ese límite? Eso es lo que estoy averiguando aquí. Insisto, mi fórmula no sirve para evaluarla en 0, 0. Por lo tanto, si no sirve mi fórmula, tengo que aplicar la definición. No, si eso no entiendo. Lo que me confundió acá fue el hecho de que usted definió... Lo otro es la función. Que la función valga 0. Ahora, vamos. Si yo le pongo 1, ¿te produce algún cambio? No, lo único que te produce es que aquí no le vaya a sumar 1, le vaya a sumar, o sea, no le vaya a sumar 0, le vaya a sumar un 1. Y vaya a tener que ver si ese límite existe o no. Ya. ¿Me entiendes? ¿Mejor ahí? Ya. Sí. Claro, es cuánto vale la función es un problema. Que no tiene que ver con la derivada. Vamos. Calculen la derivada. ¿Listo? La primera da 1. No sé, no me pregunté, no tengo idea. Oye, sí, pues, debería dar 1, ¿eh? ¿Sí? Va bien, va bien ganado.
¿Ya le dio 1 a la primera o no? ¿Y el otro cuánto te dio? ¿Ah? Ya, pero digo, juégale la voz. ¿Ah? No. 1.48. Ya. Ya, no lo miren tanto. Si no se compliquen más de lo que... Límite cuando h tiende a 0. ¿De qué va a ser? De la f de h,0 menos f de 0,0 partido por h. Eso va a ser el límite cuando h tiende a 0. El x vale h y el y vale 0. En mi función, o sea, me queda h cuadrado partido por h, porque eso vale 0, menos f en 0,0 vale 0 partido por h. Y eso me da 1. ¿Estamos o no? ¿Sí? Ya. Límite cuando h tiende a 0 de f de 0h menos f de 0,0 partido por h. Porque estoy derivando respecto a y. Eso va a ser el límite cuando h tiende a 0 de el x vale 0 y el y vale h. O sea, me queda h partido por h menos 0 partido por h. Y eso me da el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por h y eso no existe. Y ahí está tu pregunta. Pueden existir ambas, pueden dar lo mismo, pueden dar distinto o podría una no existir. No hay regla. Son independientes. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Dónde quedaste? Pregunta al tiro porque esto es lo que hay que hacer. No hay que confundirse cuando yo calculo la derivada en la f, o sea, esta la evalúo en h, el x vale h y el y vale 0. Me queda h cuadrado más 0, me queda h más 0. O sea, me queda h cuadrado partido por h. Menos f en 0, 0. Ah, 0 más 0 me da 0, sí, la función vale 0 ahí. Entonces el reemplazo vale 0. Todo eso siempre dividido por h por la definición. Y de ahí simplificaré, sumaré, restaré, todo lo que ustedes quieran. Porque cuando h tiende a 0, 1 partido por h, ¿cuánto es? ¿Sí? No te olvides, un número dividido por 0 no existe. Los límites en cálculo 1. 0 partido por 0 es indeterminado. Y eso es lo que hay que hacer el truco de averiguar, hacer simplificaciones, racionalizaciones y cosas por el estilo. ¿Sí? Y cuando tengo 0 partido por un número, eso es 0. ¿Sí? Como en este caso. 0 partido por un número me da 0. ¿Vamos? ¿Se acuerdan la derivada que es lo que era? La pendiente de la recta tangente, ¿o no? Y en las derivadas parciales viene siendo lo mismo, pero es la pendiente de la recta tangente a una curva de nivel. Por eso vimos curvas de nivel. Esta es la superficie. Y yo estoy derivando respecto a x, estoy pensando que el y es constante. Entonces, si fijo el y no se puede mover ni para allá ni para acá. Queda amarrado aquí. Es como rebanar mi función. Y esta es la curva x y constante. Y si la derivo, me da la pendiente de la recta tangente a esta curva de nivel. Si yo derivo respecto a y, fijo el x y tengo esta curva. ¿Y cuál va a ser su derivada? La pendiente de la recta tangente a esa curva.
Y si tomo una derivada direccional, me voy a acercar a este punto por cualquier lado. En particular aquí me acerqué por el eje Y, aquí me acerqué por el eje X, que son las derivadas parciales. Eso son las curvas de nivel. No nos interesa más que eso, imaginarnos. ¿Por qué? Porque cuando queramos aplicar la misma que hicimos los máximos y mínimos de las funciones, aquí lo vamos a hacer con las derivadas parciales. ¿Sí? Máximo y mínimo, en varias variables. Entonces necesitamos eso, después lo vamos a recordar. Que al final lo que significa que antes decíamos, ¿cómo encontrábamos los puntos críticos? Calculando dónde la derivada valía cero. Aquí vamos a hacer dónde las derivadas parciales valen cero. ¿Cuál es el costo? Que si estoy en dos variables, voy a tener dos derivadas parciales igualadas a cero. Voy a tener un sistema de ecuaciones. Si está en tres variables, voy a tener tres ecuaciones igualadas a cero. Y peor, no van a ser lineales, va a ser polinomio en x, potencias de x, potencia y. Y la complicación de eso es que no hay una técnica para resolver. Pura intuición femenina. ¿Sí? Pero eso es más adelante. Pero eso es. ¿Sí? Ahí está la derivada respecto a eso. Digan, la otra recta tangente. Derivadas de orden superior. Cuando yo calculé, ya esa no es tan fea, esta. Si yo hago la multiplicación, ¿no es cierto? Me queda 2x cuadrado más 2xy menos x cuadrado menos y partido por x más y al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí. Ya. Término semejante, se anula esta y me queda 1, o sea, me queda eso. ¿Sí? Bueno, esta es una función. ¿Podría derivarla de nuevo respecto a x? Sí. ¿Podría derivarla respecto a y? Sí. Y volver a derivarla así hasta que me aburra o me haga viejo, ¿no es cierto? ¿Sí? O no pueda más. ¿Sí? Bueno, esas son derivadas de orden superior, igual que en cálculo. Derivar dos veces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo en la notación. Cuando yo tengo una función y la voy a derivar respecto a x, como eso, y esto lo quiero volver a derivar respecto a x, entonces eso lo voy a anotar la segunda derivada de f respecto a x dos veces. ¿Sí? Pero ¿qué tal si yo no quiero eso? Quiero después derivarla respecto a y. Entonces va a ser la segunda derivada de f, pero primero respecto a x y después respecto a y. O sea, la lectura va a ser de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Por qué no entendí? No entendí. O sea, usted quiso. Primero derivó, ¿cierto? Ahí está la derivada. La segunda derivada de esa. De eso. Y cuando usted hace la segunda derivada, tanto en y como en x. Simplemente eso. A la que yo quiera. Esta es una función que tiene x y tiene y. Sí. La puedo derivar, eso fue lo que dije, la puedo derivar respecto a x. Sí. La puedo derivar respecto a y. Bien. Ahí yo, esa, que es la derivada respecto a x, la voy a derivar respecto a y. Lo único que necesito que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo anoto esto? Si tú quieres lo anotas así. Yo no. Yo lo voy a anotar así, mucho más eficiente. Si yo quiero, y lo que me dé, la quiero volver a derivar, pero ahora respecto a x otra vez, entonces lo que yo quiero es la tercera derivada, donde la primera vez la derivé respecto a x, la segunda vez la derivé respecto a y,
y la tercera vez la derivé respecto a X. De derecha a izquierda la derivo. Ahora, si yo la derivo 3 veces respecto a X, 3 veces respecto a X. Esa es la notación. Pero hay que leerla y entenderla. ¿Sí? ¿Vamos? Y ojo, no hay regla. ¿Qué es lo que dice ahí primero? Derivé respecto a Y y el resultado lo derivé respecto a X. ¿Qué es lo que dice ahí? Ese resultado lo No tienen por qué ser iguales. Hay un teorema que garantiza cuando son iguales, pero no tengo por qué asumir que son iguales. ¿Estamos? Entonces, por eso es importante la notación. Si yo le pido a uno de ustedes este y a otro le pido este, no van a hacer lo mismo. Por eso es importante la notación. Esa es la derivada de orden superior. ¿Sí? ¿Se fijan? En lo que derivé lo voy a derivar respecto a J. Entonces lo leo de derecha a izquierda. Primero esa y después esa. Y así, todas las veces que quieran. ¿Sí? Acuérdense que en cálculo derivamos 2 y 3 veces, ¿o no? Y aquí, vamos. Esa ya cuando puso la tercera derivada con respecto a X, quiere decir que derivó con respecto a X, con respecto a X, con respecto a X. Correcto. O sea, en rigor yo, siguiendo la notación, pero ¿qué es más bonito? 3 veces. ¿Sí? Cuando es sobre la misma, 3 veces. ¿Sí? Existe otra notación, también, que se usa muchas veces cuando uno tiene que anotar muchas derivadas porque esta da lata en realidad escribirla, y uno la anota así. Esa es la derivada respecto a X. ¿Sí? Claro, el costo de la segunda derivada tengo que anotarla así, no puedo poner una potencia. ¿Sí? El cuento es eso. Esta se lee de izquierda a derecha. Claro, porque la otra es natural leerla de derecha a izquierda porque le voy agregando el operador. ¿Sí? Pero aquí derivé respecto a X y después respecto a Y. En cambio aquí derivé respecto a Y y después respecto a X. Va de adentro hacia afuera. ¿Sí? Te dice porque lo podemos encontrar en los textos de las dos maneras. Las dos maneras. Y hay otras más, pero no son. En algunos textos más teóricos a veces aparece así. Derivada. Y aquí pone 1, 2, la primera derivada, la segunda derivada, etc. Identifican las variables con un número y eso no me gusta, yo no lo ocupo, porque ahí ya entra más fino a ponerse de acuerdo. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que, claro, si yo pongo la función respecto, perfectamente yo podría definir la función de IX y se me da la paila la numeración, pues. En cambio, las letras yo las identifico respecto a qué variable estoy derivando, ¿se fijan? Entonces, esta y esta es la más cómoda, la más fiel a que todos la podamos leer sin problema. ¿Sí? Sí. Bien. La próxima clase vamos a hacer derivadas de orden superior. Ahora, en rigor, en la clase está, ahí hay una función, ¿se fijan? Yo la puedo derivar respecto a X, la puedo derivar respecto a Y,
y en algún momento estos polinomios se va a desaparecer una variable y a partir de ahí ya no tiene sentido, siempre van a valer cero. ¿Sí? Pero como e elevado a i, yo la puedo derivar eternamente respecto a i y no tengo problema. ¿Sí? Entonces por eso se define el orden superior hasta donde uno necesite. ¿Sí? Y el único cuidado que hay que tener es ese, el orden. ¿Por qué? Porque hay un teorema, que lo vamos a ver después, que cuando me garantiza, pero el teorema me obliga a conocer otras cosas. Me garantiza que tenga que ser diferenciable. Y no hemos visto diferenciable. ¿Sí? Pero en rigor, probar que dos derivadas mixtas son iguales o son distintas, la cuenta rápida es derivarla y compararla. Porque con el teorema hay que hacer mucho más esfuerzo. O sea, hay que probar que es diferenciable. Y ese otro cuento. ¿Me siguen? Entonces, simplemente no asumir que son iguales. ¿Sí? Prueben con esa y calculen. Cuando ya estoy hablando de derivadas de orden superior, tengo 4. Derivar 2 veces respecto a y, 2 veces respecto a x, respecto a x, respecto a y, respecto a y, respecto a x. ¿Sí? Aparecen 4. De orden 3, imagínense cuántas aparecen. Normalmente lo que pasa es que nosotros ocupamos hasta orden 2. Vamos a ocupar seguro el máximo, el mínimo, en todo eso vamos a ocupar de orden 2. Y estas se llaman, no podría ser otro, derivadas mixtas. ¿Por qué? Porque aparecen las dos variables. O sea, cuando empiezo a mezclar las variables, llamo derivadas mixtas. ¿Sí? Pero de orden 2 siempre tengo 4. De orden 3 tengo, saque la cuenta. De orden 3 tengo esas, pero aquí, ¿no es cierto?, tengo el X y el Y, ¿me digan? Tengo el X, no, ahí está el X, Y, tengo el Y, X, el X ya está. X creo que falta. Es que la escribí desordenada porque es más fácil. Bueno, tengo 3 factorial, 6. De orden 4 tengo 4 factorial. ¿Sí? Pero las que se ocupan es hasta grado 2. ¿Estamos? Por lo menos para los criterios de mínimo vamos a ocupar con el 2. Y vamos a ocupar las 4. Porque ahí se hace una matriz, se calcula un determinante y dice uno que es un máximo, un mínimo, una cosa así. ¿Sí? Entonces, esa tenemos que ocupar las 4. Calcule las 4. ¿Sí? Polinomio simple, calcule las 4. Para que vean. En ese caso, las mixtas deberían darle iguales, en esa función, porque esa es una función diferencial. Pero, por ejemplo, si lo calculan en la de allá, lo más probable es que no le den lo mismo, las mixtas. Las del partido por X más Y. Lo más probable es que no les den iguales. ¿Sí? Porque no es diferenciable. Estos los polinomios, este que está ahí, es un polinomio. Los polinomios son siempre buenos, son todos derivables, diferenciables, continuos, son todos. Así que funcionan todos los teoremas. Los polinomios tienen que darle las mixtas iguales. ¿Sí? Ya, suficiente. Paremos de pasar.
¿Cuál es la evaluación, profe?